Ahí sí. Y entonces habíamos resumido, digamos, la definición en estos tres puntos, los cuales deberíamos verificar. Bueno, notamos que dependiendo de los cambios que existían en el punto A, esto se verificaba con respecto a los cambios, ¿cierto?, que teníamos en las imágenes respecto a las funciones. También definimos lo que era la discontinuidad, ¿cierto?, que se refería a que una función era discontinua cuando no es continua en un punto, ¿cierto?, como estos tipos de casos, funciones con puntos no definidos, es decir, con vacíos o espacios o huecos en la curva, cuando la función estaba definida por tramos, lo cual nosotros llamábamos como un salto en la curva, ¿cierto? Eran lugares en los cuales nos podíamos identificar fácilmente una discontinuidad. Equivalentemente, definimos la continuidad por la definición formal del límite de la siguiente manera. Recordemos que para esto era totalmente igual a la definición del límite, lo único que antes, ¿cierto? Aquí teníamos L, ¿cierto? Y ahora como sabemos que el límite necesariamente debe ser la función evaluada del punto, ¿cierto? Es donde se tiene esta definición. Entonces, considerando de que todos manejamos bien la definición del límite, la definición de la continuidad, ¿cierto? Se sigue directamente. También enunciamos tipos de discontinuidad, es decir, cuando la función no era continua en un punto, podíamos tener diferentes tipos de discontinuidad. Llamamos discontinuidad reparable en el punto si es que cumple la segunda definición, ¿cierto? O digamos el punto 2 de la definición. Nuevamente reitero, recordemos que continuidad lo definimos en tres partes, ¿cierto? Entonces, si cumplía la parte 2, es decir, que el límite de la función existe, podíamos reparar esta discontinuidad redefiniendo la función en este punto, ¿sí?, para que fuese exactamente el límite que nos daba. Por otro lado, dijimos que íbamos a llamar como discontinuidad no reparable o irreparable en ese punto si es que este límite no existe. Si no existe el límite no hay nada que hacer. Y inmediatamente ya se, digamos, se enuncia la continuidad del tipo que corresponde, o en este caso irreparable. Entonces, como observación, había que considerar que necesariamente f debería estar definida cerca de a, ¿cierto? Y no necesariamente en a con respecto al límite. Entonces ahí vimos algunos ejemplos. También enunciamos la continuidad lateral, es decir, continuidad por la derecha, continuidad por la izquierda, y para esto era solo el límite cuando nos aproximamos al valor a, ya sea por los valores mayores que a o por los valores menores que a, ¿cierto? O bien por la derecha o bien por la izquierda, como se le suele llamar a este enunciado. También vimos algunos ejemplos de la función parte entera. También vimos que una función es continua sobre todo un intervalo si es continua en cada valor del intervalo. Y para que fuese continua en los puntos extremos de dicho intervalo, lo denominaríamos como continua en el punto extremo, ya sea continua por la derecha o continua por la izquierda. También verificamos ahí un par de ejemplos que pueden revisar en la clase anterior, en la grabación. También verificamos que si tenemos dos funciones continuas y tenemos el valor c una constante, entonces tenemos el álgebra de funciones continuas, ¿cierto? Por llamarlo así rápidamente, y que vimos que las demostraciones de algunas de ellas se desprenden todas directamente del álgebra de límite. Entonces tenemos que la suma de dos funciones continuas también es continua, que la diferencia de dos funciones continuas es continua, una función continua multiplicada por una constante también es continua, el producto de dos funciones continuas es continua y el cociente también es continuo siempre y cuando la función del denominador, ¿cierto?, sea distinta de la nula para el punto en el cual estamos analizando la continuidad. Vimos también que, como uno de los teoremas importantes, que cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, ¿ya? Es decir, que una función polinomial es continua en todos los reales. También vimos que una función racional es continua siempre que esté definida, esto es, que es continua en su dominio. Entonces, vimos también ahí un ejemplo de continuidad en ese
en ese caso, ¿cierto? Y vimos cómo este teorema nos permitía calcular el límite, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, nuevamente que está resuelto ahí en la grabación de la clase anterior, tenemos que determinar el límite de una función que es por teorema, justamente por teorema 5 podemos asegurar que es continua, entonces la continuidad nos dice que el límite de la función es simplemente la función evaluada en dicho punto, ¿cierto? Lo cual nos permite calcular el límite en base a la continuidad que conocemos. Y así habíamos señalado el teorema 7, que nos aseguraba que todos los siguientes tipos de funciones también son continuas para todo valor de su dominio. En esencia teníamos las funciones polinomiales y racionales que ya habíamos visto, la función raíz, la función trigonométrica, las trigonométricas inversas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Entonces cada una de estas funciones presenta continuidad en todo su dominio, ¿ya? Y ahí, digamos, habíamos tenido un tipo de ejemplo. En realidad, aquí habíamos quedado, si no me equivoco, ¿cierto? Para el enunciado de este teorema. Entonces vamos a hacer la prueba de algunos de ellos, digamos, antes de ir generalizando esta propiedad. Pero para ello vamos a pasar a la pizarra. Y así. Bien, entonces las polinomiales, las racionales, las raíces, ya esta la vamos a colocar ticket, sabemos que funcionan esas cosas rápidamente. Y bueno, las dos primeras están contempladas en la anterior y por álgebra de límite, la de la raíz. Pero para las funciones trigonométricas, o bien la exponencial y logarítmica, ¿cierto? Tenemos otro tipo de caso. Ya, entonces, eh, diremos que para las funciones trigonométricas, recordemos un poco acerca de su definición. Entonces recordemos que las coordenadas de un punto, vamos a llamar un punto P, en coordenadas trigonométricas, sabemos que esto es coseno de un ángulo, vamos a llamar teta, seno de teta, es un punto en el círculo unitario. Esto quiere decir un círculo de radio 1, ¿cierto? Y siempre para este tipo de casos vamos a considerar todo esto en el primer cuadrante. Entonces aquí lo que queremos decir en el fondo, tenemos nuestro primer cuadrante, esto con su eje respectivo, y tenemos un cuarto de circunferencia. Vamos a tratar de hacerlo derechito. Bueno, hice todo mi esfuerzo. Ya más o menos por ahí anda la cosa. Entonces, fijamos un punto P. Entonces este punto de acá, dijimos, está dado por las coordenadas coseno de teta, seno de teta, donde teta es el ángulo que representa. Entonces aquí considerando hacia abajo. Y sabemos que la medida del radio es 1, ¿cierto? Por eso hemos llamado unidad. Es decir, aquí abajito tenemos el punto 1,0. Bueno, acá arriba, ¿cierto? 0,1 y así como corresponde. Entonces, este punto, ¿cierto? Nosotros lo podemos ir bajando, subiendo aquí para ver la ubicación de este punto, ¿cierto? El P puede estar acá arriba o puede estar acá abajo y depende directamente del ángulo. Entonces notemos que cuando el ángulo, vamos a decir cuando θ tiende a 0, es decir, si el ángulo, el punto, digamos, el ángulo 0, ¿cierto? Este punto baja hasta considerar acá abajito, ¿cierto? Entonces, si θ tiende a 0,
el punto P tiende a el punto 1,0, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, digamos, una de las condiciones. Es decir, el límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ sería la primera coordenada, ¿cierto? Que es 1. Y también tenemos para el segundo caso el límite cuando θ tiende a 0 de la segunda coordenada, que era el seno de 0, de θ, perdón, es la segunda coordenada que es 0. Bien, dado que conocemos los valores para las funciones en algunos puntos, es decir, sabemos que el coseno de 0 es 1, y sabemos, y sabemos que el seno de 0 también es 0, se afirma que el coseno y seno son continuas en el punto 0, ¿cierto? Porque sabemos que el límite evaluado es 1 y la función evaluada en el punto al cual nos aproximamos también es el mismo valor, ¿cierto? En el fondo quiere decir que el límite de la función es la función evaluada en el punto. Cumple la definición de continuidad en el punto 0, ¿cierto? Entonces, así podemos ver claramente que la función coseno y la función seno son continuas cuando x vale 0. O en este caso cuando θ, ¿cierto? Que sería el punto en el cual está, en base al cual están definidas las funciones. Entonces queremos generalizar ahora este concepto. Entonces para eso utilizamos identidades trigonométricas. Entonces principalmente la adición para el seno y el coseno. Entonces mediante identidades trigonométricas, vamos a decir entre paréntesis, adición para sin y cos. Para que las busquen en el apunte de profesor Daniel Jiménez, recordemos que ahí, como yo les decía yo, estaban las 36 identidades demostradas, o muchas de ellas demostradas, el cual pueden encontrar en el Classroom, ¿cierto? Entonces, mediante identidades trigonométricas, se puede deducir que son continuas para todo valor de su dominio, o vamos a decir para todo x. Además, dado que la función tangente, vamos a decir tangente de θ, la podemos expresar como seno de θ sobre coseno de θ, se tiene que la función tangente también es continua, ¿cierto? Se tiene que es continua, excepto para coseno de θ igual a 0, ¿cierto? Nuevamente siempre había que asegurarse ahí que sucediese eso. Ahora, ¿para qué valores de θ coseno es igual a 0? Es decir, múltiplos de pi medio, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a decir aquí más menos pi medio. Más menos pi medio son los valores en los cuales nos presenta 0, ¿cierto? Es decir, discontinua para, entonces tenemos el más o el menos, al revés, ¿cierto? Más menos pi medio. Si le sumamos pi, tenemos 3 pi medio. Nuevamente puede ser tanto positivo como negativo. Si le sumamos pi, tenemos 5 pi medio, tanto positivo como negativo, etcétera, ¿cierto? Es decir, para todos los múltiplos de pi más pi medio, o de
digamos, un natural cualquiera multiplicado por pi más pi medio, se tiene la discontinuidad de la función tangente debido a que se anula el coseno en esos puntos. Ahora, recordemos que si miramos la gráfica de la función tangente, es fácil ver cuáles son los valores que pertenecen a su dominio y recordaremos que justamente entre menos pi medio y pi medio, ¿cierto? Habían asíntotas, ¿cierto? Verticales, en ese caso. Entonces ahí sabemos claramente que no pertenecen a su dominio, por lo tanto ahí tenemos problema con la continuidad en ese caso. Es decir, podemos extender la continuidad de la función seno y la función coseno desde el cero para todos los valores de su dominio y de la misma forma para la función tangente para todos los valores de su dominio. Por otro lado, la función inversa, considerando la función inversa de una función trigonométrica, la función inversa, vamos a decir, de cualquier función trigonométrica, continua y inyectiva, es continua. Ahora, cuando pongo Nemo 1, 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir aquí? Entre paréntesis es que la función es inyectiva, ¿cierto? Recordemos que una función era inyectiva. Bueno, hay muchas formas de ver que una función inyectiva, ¿cierto? Ahora, por definición, esto recordando un poco la primera parte de funciones, ¿cierto? Si uno tiene que f de x es igual a f de otra cosa, supongamos y, uno lo que debería probar es que x igual a y, ¿cierto? Para cualquier x dentro del dominio. Ya, esa era como la definición normal de inyectividad, ¿cierto? Ahora, hay otras formas de probar la inyectividad. Una de las más comunes es ver que el kernel es cero. O sea, digamos que la función se anula solamente para los valores cero, ¿cierto? Esa es una de las otras formas de ver la inyectividad de una función. Ahora, sabemos que una función inversa de cualquier función continua inyectiva es continua, ¿cierto? Lo que nos dice. Ahora, recordemos que para la existencia de una función inversa, la función primero tiene que ser biyectiva, y para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, ahí tenemos que se sigue de manera directa el hecho de la inyectividad de una función que tiene inversa. Entonces, esto como lo podemos ver en el fondo, si f no tiene ruptura, tampoco la tendrá su inversa, ¿cierto? Debido a la inyectividad de la inversa. Bueno, de la función para que exista su inversa. Entonces, las trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas son continuas dentro de todo su dominio. Para las funciones exponenciales, vamos a poner aquí puntito, para f exponencial, supongamos y igual a la x, ¿ya? También tenemos que es continua en todo R. Y para f logarítmica, supongamos aquí y igual logaritmo en base a de x. Continúa en su dominio, ¿cierto? Que sabemos que los roles positivos. En este caso, el intervalo abierto entre el 0 y el infinito. Recordemos que el logaritmo no está definido para el 0. Y entonces como generalización más o menos de la propiedad que hemos establecido. Es decir, la naturaleza de este tipo de funciones nos asegurará la continuidad dentro de su dominio y verificaremos con algún ejemplo. Entonces, vamos a ver. ¿En dónde es continua la función logaritmo de x, logaritmo natural de x más la tangente a la menos 1 de x? Todo sobre x cuadrado menos 1. Entonces, recordemos nuevamente que la notación de tangente a la menos 1 de x significa la inversa multiplicativa de la tangente de x, ¿cierto? Que no es el arco tangente, sino la cotangente.
esta también creo que vale la pena hacer la pizarra por el espacio. Entonces, igual vamos a escribir esa observación. Entonces, vamos a poner aquí cotangente. Vamos a poner que se define como cot del ángulo, en este caso vamos a llamar ángulo teta, y que es 1 sobre la tangente de teta. Ya, entonces aquí, ojo, nuevamente, y no confundir con arco tangente. Arco tangente, que es el arc tan teta, digamos, y que en este caso es la inversa, ¿cierto? Sería la función inversa de la tangente. Bueno, arco tan, vamos a poner ahí. Y recordemos que como función inversa, ¿qué significa? Que si componemos la tangente con la arco tangente, eso nos da la identidad, ¿cierto? Nos da la identidad. Eso. Pero creo que hay algo que he dicho al revés. Sí, con respecto a esto me parece. Que el arco tangente es la tangente de la menos 1. Esto porque es la notación de función inversa, cuando hablamos de funciones. Y entonces lo que queremos ver es en qué punto será continua esta expresión. Y entonces, por partes, en el fondo vamos a verificar que por álgebra de funciones continuas tenemos sumas, cocientes y restas de puras cosas que podemos establecer que son continuas en algunos valores. Entonces vamos a colocar S como de solución. Entonces diremos que por teorema vamos a colocar el número 7, porque lo anunciamos como número 7, pero en el fondo es el teorema que nos asegura que las funciones logarítmicas son continuas en su dominio, que las inversas trigonométricas son continuas, ¿cierto? Y todo. Ya, pero ¿cómo lo argumentamos entonces? Por el teorema 7, sabemos que la función, solo la función logaritmo natural de x es continua en su dominio. Es continua para su dominio, que era el intervalo cerrado entre el 0 y el infinito, ¿cierto? Entonces vamos a decir para x mayor que 0 estricto, ¿cierto? Es decir, esto significa que x pertenece al intervalo 0 como infinito. Bueno, ahí sí. Ya. Por otro lado, tangente a la menos 1 de x existe también en su dominio, que sería entre el menos pi medio y pi medio. Sabemos que de aquí lo podemos extender a todo. Entonces, así es continua en todo su dominio. Es decir, en todo R sin estos múltiplos, ¿cierto? Como lo habíamos establecido anteriormente, que eran los que me anulaban el coseno finalmente. Bien, por suma de funciones, vamos a colocar entre paréntesis, entre comillas, perdón, suma de funciones. Estamos aquí utilizando álgebra de funciones continuas, ¿cierto? De funciones continuas. Se tiene que el logaritmo natural de y más la tangente a la menos 1 de x es continua. Sobre el menor intervalo de continuidad, ¿cierto? Que sería el del logaritmo. Ahora, para el denominador, de la expresión dada, vamos a decir eso. Para el denominador de la expresión dada, tenemos que x cuadrado menos 1
es una función polinomial. Significa que es continua en todo R, ¿cierto? Por el teorema anterior, el 5, si no me equivoco, tenía como número. Por todo R. Bueno, entonces, toda la función es continua para todo este intervalo, ¿cierto? X mayor estricto que 0, excepto para x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? Cuando la función del denominador se anula. Y esto podemos notar que cuando ocurre, si x cuadrado vale 1, en este caso solo ocurre si x vale 1, ¿cierto? Oh, perdón. Entonces, si x vale 1, esta cosa se anula. Entonces, por lo tanto, f es continua en los intervalos 0, 1 y 1 infinito. Es decir, ahí en el 1 no, ¿cierto? En el 1 no, justamente porque es el valor que menos anula, y recordemos que ¿por qué toda la parte de los negativos se fue? Porque necesitamos que el logaritmo natural también sea continuo, ¿cierto? Dentro de su dominio. Entonces la pregunta era ¿para qué valores? Para todos los valores que están en el intervalo 0,1 abierto y en el intervalo 1, infinito abierto. Entonces ahí se presentan todos los valores de continuidad para la función. Esto nos permite enunciar un siguiente teorema. Como vemos, ¿cierto? Es como la sustitución. Si consideramos f continua en un punto B, el límite cuando x tiende a de la función g de x es b, entonces el límite de la compuesta cuando x tiende a es f evaluado en b. En otras palabras, tenemos que el límite cuando x tiende a de la compuesta es f aplicado al límite de g. Entonces, en el fondo aquí, si uno lo quiere mirar de esa, lo que quiere decir abajo es que si se encuentra lo que dice acá arribita, f es continuo en b, es decir, f es continuo en b, lo que nos asegura es que el límite cuando x tiende a A de f de x es f de b, ¿cierto? Es f de b. Entonces, ¿qué es lo que uno hace a esta función de acá? Le aplica f. Si yo le aplico f a esta función, le aplico f acá, le aplico f al otro lado de la igualdad, entonces me queda que f, el límite de esta cosa, es el f de b. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahí es de donde aparece esa aplicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápidamente. Consideremos la función definida como h de x, la raíz cuadrada de 8 más x cuadrado, y queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Entonces, aplicando dicho teorema, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz va a ser, aquí, ¿cuál sería la función f? La raíz, ¿cierto? Y la función de adentro, en el fondo, el 8 más x cuadrado. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función 8 más x cuadrado, todo sobre la raíz. Como sabemos que la función del interior es un polinomio, podemos evaluar. Entonces vamos a tener 9. Entonces la raíz de 9 es 3, lo que nos permite determinar el límite de, de este tipo de compuesto o de aplicación. Como el segundo ejemplo, para verificar que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural, cuyo argumento contiene x cuadrado menos 1, todo sobre x menos 1, es 0. Entonces, aplicando dicho teorema, en el fondo lo que hacemos es introducir el límite a la función, ¿cierto? Como se dan cuenta acá. Entonces, ¿cuál es la función externa? Aquí sería el logaritmo natural. Sabemos que el logaritmo natural es continuo en todo el dominio, como ya hemos visto. Entonces, el límite lo podemos introducir. Tenemos el logaritmo natural del límite de ese
cociente. Sabemos que como es un cociente, aseguramos la continuidad, entonces podemos evaluar simplemente. O bien, en este caso, como x cuadrado menos 1 es sumo por su diferencia, lo podemos factorizar y simplificar con su denominador y nos quedaría solo x más 1. X más 1 sabemos que es polinomio, lo podemos evaluar y nos da 1. Y el logaritmo de 1 por definición es 0. ¿Ya? Entonces así se puede verificar el enunciado anterior. Como un ejemplo de aplicación de lo anterior, vamos a considerar la siguiente función definida por partes. Entonces, f de x va a tomar la forma 1 menos x cuadrado cuando x sea negativo. Va a tomar el valor 2 si es que x está entre el 1 y el menos 1, todo esto incluido, ¿cierto? Porque es cerrada la desigualdad en estos dos casos. También vamos a considerar que la función toma la forma 2 por seno de pi medio x, si es que x está en el intervalo abierto en el 1 y cerrado en el 2. O bien la función va a tomar la forma a menos 2 sobre x más 2 si es que x es estricto mayor que 2. Entonces tenemos que responder a las siguientes preguntas. En este caso acerca de continuidad principalmente en puntos, ¿cierto? Que es lo que hemos estado verificando. Entonces, nuevamente para esto hay que pasar a la pizarra. Y entonces para el caso A, queremos verificar que la función, bueno, la pregunta es si es continua en x0. Entonces miramos la función por tramos y vemos dónde está el 0 aquí ubicado, ¿cierto? Entonces buscamos el 0, lo encontramos entre estos dos intervalos. Entonces en este pedacito, digamos, va a estar metida la cosa, ¿cierto? Entonces sabemos que por definición, para que la función sea continua en ese punto, tenemos que primero la función debe estar definida en el 0. Si está definida en el 0, ¿cierto? Notemos que si x vale 0, la función toma el valor 2, ¿cierto? Entonces primero notemos, vamos a poner los detalles. Notemos que f evaluado en 0 es 2. Entonces verifica que está definida. Ya, o por así decirlo, el punto 1 de la definición de continuidad, ¿cierto? Ya, lo segundo es que el límite debe existir. El límite cuando x tiende al valor, que es el 0 de la función, debe existir. Bueno, ahora es pregunta, ¿cierto? Veamos si existe. Entonces, como sabemos que está definida por tramos, y yo me puedo acercar por la derecha al 0 o me puedo acercar por la izquierda al 0, y la función va a tomar dos valores diferentes, tenemos que buscar los límites laterales. Entonces, así podemos notar de que no va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar al de abajo por la izquierda. Si nos acercamos por la izquierda, por los valores que son menores, la función va a tomar la parte de arriba, ¿cierto? 1 menos x cuadrado. Y como x tiende a 0, evaluamos y nos queda 1. Entonces esto de acá es 1. Por otro lado, vamos a verificar aquí si es verdad que son iguales o no. El límite cuando x tiende a 0, pero por la derecha de la función, si me acerco por los valores mayores, la función está definida como 2. Y el límite es la constante, es decir, es 2. Vemos que los límites no son iguales. Por lo tanto, el límite de la función no existe, ¿cierto? Entonces luego, el límite cuando x tiende a 0, la función no existe. Y si el límite no existe, perdón, sabemos que la función es discontinua irreparable. Por lo tanto, f es discontinua irreparable para x igual 0. Bien, para el caso B, queremos ver si f es continua para 1. Entonces, nuevamente, vamos a la función definida por tramos. Queremos identificar dónde están los unos acá. Oh, perdón. Vamos a ver.
Entonces, el 1 está entre estos dos tramos. Entonces, vamos a ocupar estas dos partes de la función. Entonces, primero queremos ver que está definida en el 1. Vemos que si es igual a 1, toma el valor 2, ¿cierto? Entonces, para el ejercicio 2, f de valor 1 es 2. Ya, entonces, nuevamente el primer caso funciona, está definido. Lo segundo que tenemos que verificar es la existencia del límite. Entonces, tenemos que ver que el límite de la función existe. Entonces, vamos a poner, notemos que entonces, el límite, cuando x tiende a 1 menos de la función, vamos a ver cuál es. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 1 menos. Si me acerco al 1 por la izquierda, es decir, por los valores menores que 1, es esta parte, ¿cierto? Y tomo el valor 2. Entonces en este caso es 2. Y sabemos que el límite de la constante es la constante, entonces este límite vale 2. Por otro lado, si me acerco al 1, pero por la derecha, o el 1 más de la función, va a ser el límite cuando tiende a 1 por la derecha. La función toma el otro pedazo. El otro pedacito, cuando me acerco por los valores mayores que 1, está definido por 2 seno 2 seno pi medio x. ¿Y cuál sería el valor de esta función? Seno en pi medio es 1, ¿cierto? Es decir, los límites laterales coinciden. Eso es maravilloso. Ahora, ojo con este límite, ¿cierto? Vamos a colocar aquí una observación igual, porque yo lo hice súper apurado. Vamos a colocar aquí estrella, ¿ya? Entonces, vamos a verificar estrella, aquí al ladito. Estrella. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con ese límite tan mágico que salió, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo argumentamos? Diremos que como la función seno de x es continua, y como el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de pi medio x, ¿cierto? Este es un producto en el fondo de un polinomio grado 1, si lo quisiese ver así, y evaluando, esto nos queda pi, ¿cierto? Entonces, ahora sí tenemos 2 por el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, de la función seno de pi medio x, a que es equivalente. Entonces, oh, perdón, por el teorema 8, que fue el que enunciamos, tenemos que la función seno es continua en todo su dominio, ¿cierto? Que era lo que decía aquí. Por lo tanto, el límite lo podemos ingresar al argumento. Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de pi medio x. Estos 2 por el seno de el valor que nos va a dar esta cosa. El valor de que iba a dar esta cosa era pi. Y sabemos que esto es 0, ¿cierto? Entonces esto es 0. Bueno, a ver. El seno de 0 es 0. El 0 de pi medio es 1. Ya, pero nada que ver, pues ya me di cuenta por qué me estoy equivocando. Me adelanté. Porque nos aproximamos al 1, no al 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y ahí si nos aproximamos al 1 nos da pi medio y ahí sí da todo. Perdón por eso, ¿eh? Ya. Para no confundirlos, terminé confundiéndolos, ¿cierto? Ya, entonces nos aproximamos al 1 por la izquierda. Si nos aproximamos al 1 por la izquierda, esto nos da pi medio.
Entonces, aquí nos aseguramos al 1. Esto sigue siendo lo mismo, al 1. Esto nos da pi medio. Y el seno de pi medio es 1. Y entonces aquí nos queda 2 por 1, que es 2. Ahí sí. Entonces el límite efectivamente es 2. Usando teorema 8, ¿cierto? Vamos a poner por aquí. Ahí sí. Ya, entonces los límites existen. El límite existe, perdón, coinciden. Entonces, si los límites laterales coinciden, el límite general de la función existe, ¿cierto? Entonces, el límite cuando x tiende a 1, de f de x existe. Entonces, para ver finalmente que es continua, necesitábamos que fueran exactamente 2. Vimos que es 2. Y es f evaluado en 1, perdón. Luego, f es continua para x igual 1. Entonces cumple fácilmente las tres observaciones de la definición. Ahora, el caso C nos pregunta o nos pide determinar A, el valor A, de modo que la función sea continua en el mayor subconjunto de los reales posibles. Entonces vemos que para estos dos valores, o al menos aquí está A, ¿cierto? Entonces sabemos que para los casos anteriores no hay nada que hacer. Entonces, en el fondo, la pregunta C se puede entender como para qué valor de A la función definida en este punto, que es el único punto intermedio, que sería en el 2, es continua. Si nos aseguramos de alguna forma de ver que es continua ahí, sería el mayor tramo posible, ¿cierto? Porque para el 0 ya sabemos que no hay nada que hacer, es irreparable. Entonces, para buscar C, notemos que entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2, ahora vamos a buscar por la izquierda. Eso es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2 por seno de pi medio x. Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? Es 0. Si evaluábamos en el menos 2, ¿cierto? Aquí nos quedaba 0 y esto era 0. Eso era lo que decía yo que me adelanté. En realidad me había equivocado. La suerte es que servía finalmente. Bueno, si no, ahora nos aproximamos por la derecha a la función, es decir, por los valores que son mayores. Aquí estaba definida con el a, ¿cierto? Y nos decía que este era un cociente a menos 2, a menos 2 sobre x más 2. Más 2. Bien, entonces tenemos una función aquí. Bueno, esto sabemos que es continua por ser racional, entonces podemos simplemente evaluar el 2 de la función, que sería aquí abajito, porque la es una constante, ¿cierto? Y esto nos queda entonces a menos 2 cuartos. Entonces, para tener la continuidad, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, lo primero también es ver el valor, ¿cierto? Para el 2, si f está definido en 2, es igual a este valor de acá, ¿cierto? Es igual a esta cosa. F valor en 2 es igual a eso. Y si reemplazamos por 2 acá, me queda seno de pi por 2, ¿cierto? Que vimos que finalmente era lo mismo que anterior, era 0. Entonces aquí notemos que f valor en 2 es 0. Entonces, para tener la continuidad, lo que necesitamos es que los límites laterales coinciden justamente con este valor. Como tenemos uno que depende de A, tenemos que buscar cuál es el valor de A para que este sea igual al valor del límite cuando nos aproximamos por la izquierda. Entonces, para tener la continuidad, debemos tener que la expresión A menos 2 cuartos sea equivalente con el límite lateral por la izquierda, que era 0. Entonces, bueno, ahí uno despeja, ¿cierto? Y claramente esto es A igual 2, ¿cierto? Es decir, para A igual a 2, se tiene
el mayor intervalo de continuidad de la función, porque significa que va a ser continua para el 2. ¿Sí? Entonces sabemos que por este intervalo y en este intervalo de por sí lo son. Lo que queremos ver en el punto. Entonces, aquí nuevamente vale la pena hacer quizá una observación. Por tramo. Bueno, este intervalo de acá significa desde el menos infinito hasta el cero abierta, ¿cierto? Sabemos que esta cosa de acá es polinomial, por lo tanto es continua en todos los reales, ¿cierto? Es decir, adentro de este intervalo es continua. Lo que uno siempre, ¿cuál va a ser el punto de conflicto? Es el punto que va a quedar aquí dividido por el tramo de la función. Entonces, ¿dónde hay que centrarse? En analizar estos puntos. Porque para esto nos damos cuenta, como vimos, que tenemos que analizar dos límites laterales, ¿cierto? Y tenemos que ver que esos puntos coinciden para solo analizar la continuidad en estos puntos que quedan separados, en el 1, en el 2, ¿sí? Porque en este intervalo mismo, sabemos que la función 2 no hay problema. Sabemos que en este intervalo mismo, esta cosa tampoco hay problema, ¿cierto? Porque es un producto de fusiones continuas. Y en este intervalo, que este intervalo de acá es el 2 abierto hasta el infinito, también tenemos una función racional, sabemos que esto es continuo, aquí tampoco hay ningún problema. El problema nuevamente es en los puntos que quedan divididos por la función, o por la definición de la función, ¿cierto? Como vemos acá en el 0, en el 1, y finalmente el que valía la pena era ver el 2. La pregunta D nos dice si es posible hacer que f sea continua en todos los reales. Según lo que hemos visto, en el caso A fallaba, ¿cierto? Porque nos daba que en el 0 existía una discontinuidad irreparable. Por lo tanto, eso nos permite responder inmediatamente que no. Pues la discontinuidad en x igual a 0 es irreparable. ¿Sí? Bueno, entonces así verificamos todos los casos del ejemplo propuesto. Se enuncia un siguiente teorema, el cual nos permite hablar de la compuesta de funciones continuas, tal como en el límite. ¿Se acuerdan que había algo con la compuesta? Y que en el fondo fue lo mismo que vimos en el teorema de recién, ¿cierto? En el 8, si se dan cuenta, era completamente lo que habíamos establecido alguna vez solo para límites, que ingresaba al límite, ¿cierto? Cuando había un tipo de composición. Entonces ahora el teorema 9 nos dice que si consideramos G continua en un punto A, F continua en G evaluado en A, recordemos que G evaluado en A existe, dado que G es continua, entonces la función compuesta, dada por F compuesto G de X, es continua en A. Esto también se puede probar. Digamos que no se aleja para nada de los parámetros de la clase, así que lo vamos a establecer. De hecho, nos vamos a dar cuenta que es bastante cortito hacer un sketch de la demostración para este caso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos notar que como G es continua en A, entonces sabemos que el límite cuando X tiende a de G de X es G de A. Por otro lado, F es continua en G de A. Punto al cual le podemos llamar por otra cosa. Pero vamos a decir G de A. Entonces aquí, por el teorema 8, tenemos que el límite cuando X tiende a de F de G de X va a ser F del límite cuando X tiende a de G de X, que sabemos que esta cosa es F evaluado en G de A. Es decir, F compuesto G de X es continua para X igual a A, ¿cierto? Ahora, intuitivamente, esto lo que quiere decir es que si X está cerca de A,
entonces g de x está cerca de g de a, ¿cierto? Ahora, como f es continua en g de a, si g de x está cerca de g de a, entonces la compuesta f compuesto g de x estará cerca de f compuesto g evaluado en a. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir de forma intuitiva. Pero para nosotros, digamos que lo que nos respecta es respecto a la compuesta, ¿cierto? Este teorema, que se puede leer como la composición de funciones continuas es una función continua, nos permite evaluar con facilidad límites como el límite de cuando x tiende a 0 del coseno evaluado en el seno de x cuadrado. Notamos que ahí tenemos varias compuestas. Entonces, por la anterior, sabemos que la función, digamos, de más adentro es continua con respecto a la que está más afuera. Entonces, en este caso, la primera función tenemos seno de x cuadrado, ¿cierto? Ahora, seno de x cuadrado también es una compuesta entre la función seno y la función x cuadrado. La que está en el interior, digamos, sería x cuadrado, que sabemos que es continua. Seno sabemos que es continua. Y coseno también sabemos que es continua. Entonces podemos establecer esta aplicación. Entonces primero, el límite de esta compuesta va a ser el coseno del límite del seno de x cuadrado. Y volvemos a aplicar el mismo teorema en el interior. Es decir, el coseno del seno del límite de x cuadrado. Sabemos que en este caso podemos simplemente evaluar el x cuadrado, que es 0. Sabemos que el seno de 0 es 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Lo cual nos permite determinar de manera sencilla la compuesta de este tipo de funciones. Entonces, ojo con esto, en las funciones trigonométricas cuyo argumento sea un polinomio, o en el fondo que hay variables dentro del argumento, es porque siempre esto se puede expresar como una compuesta entre la función trigonométrica y lo que está dentro como argumento. ¿Ya? Siempre hay que pensar de esa forma cuando encontremos que ahí no hay simplemente un valor o algo fácil de poder evaluar dentro de las funciones. Entonces, como pregunta, se establece dónde es continua la función f de x definida como el logaritmo natural de 1 más coseno de x, cuyo gráfico podemos observar ahí. Entonces, para ello, vamos a utilizar justamente lo anterior. Ya vamos a establecer este resultado. Y vamos a traer el gráfico para que vayamos verificando, validando lo que vayamos conjeturando. Entonces, aquí vamos a notar claramente los puntos de discontinuidad, ¿cierto? Que en el fondo serían todos los tramos acá. Ahora, estos tramos probablemente sean un múltiplo de pi o algo por el estilo, dependiendo de cómo está definido el coseno. Ahora, la función logaritmo natural sabemos que está definida desde 0 abierto hasta el infinito, ¿cierto? Es decir, si este argumento aquí nos da 0 en algún momento, esta cosa está mal definida, o por así decirlo, la función no está definida en ese punto, entonces claramente no va a ser continua. Bueno, entonces vemos que, vamos a colocar, sabemos que logaritmo natural de x es continuo en todo su medio, ¿cierto? Vamos a poner en el 0 al infinito abierto. Además, 1 más coseno de x es continua en R, vamos a decir, por álgebra de funciones continuas. ¿Cierto? Tenemos la suma de 1 más una función coseno de x que sabemos que es continua en todo R. Entonces, la suma de funciones continuas es continua por álgebra de funciones continuas. Ahora, por teorema 9, el que acabamos de enunciar y probar, la compuesta F mayúscula, ¿cierto? Definida aquí arribita,
decir logaritmo natural de 1 más coseno de x es continua siempre que esté bien definida. Ahora, cuando hablamos de bien definida, recordemos que lo que nos pedían como requisito, miremos acá, era que la función f fuese continua en la función que estaba bien definida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que... aquí. Entonces, cuando decíamos que estaba bien definida, ¿cierto? Eso era lo que teníamos que verificar. Ahora, el logaritmo natural de 1 más coseno de x. Voy a reescribir esto. Sí. Está definido para argumento positivo por el dominio del logaritmo, ¿cierto? Entonces, de este modo, no está definido para coseno de x igual a menos 1. Recordemos que la función coseno de x oscilaba entre el menos 1 y el 1, ¿cierto? Por lo tanto, el único caso que no nos funciona es cuando el coseno de x vale 0, perdón, vale menos 1, porque el argumento me daría 0. En ningún otro valor del coseno se nos anularía o nos daría un argumento negativo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo único que tenemos que hacer es restringir todos los valores del coseno que nos dan menos 1. Según la definición de la función, esto ocurre para todos los valores múltiplos de pi, ¿cierto? O de 2k pi. No, de pi más 2k pi. Es decir, para los valores más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, etc. Uno puede generalizar esto como los valores 2, perdón, pi más 2k pi. Los valores pi más o sí, menos 2k pi. De hecho, ni siquiera necesito poner el menos, por el k. Con k, un número entero, ¿cierto? Es decir, si k es un número entero cualquiera, si es 0, esto es pi. Si esto es menos 1, me da menos pi. Si esto es 1, me da 3 pi. Si esto es 2, me da 5 pi, ¿cierto? Porque esos son números enteros, tanto positivos como negativos, y sí, esos son todos los valores que me anulan el coseno. Luego, ahora ya podemos concluir porque ya hemos encontrado todos los valores que me anulan el denominador o que me indefinen la función. Entonces, luego la función f mayúscula de x presenta discontinuidad o discontinuidades para x múltiplos de impar de pi. Y es continua sobre los intervalos entre estos valores. Entonces, para todo valor entre dichos intervalos es continuo. Entonces, claro, pues el gráfico nos decía más o menos, ¿cierto? Que iban a haber muchos puntos en los cuales habían saltos o rupturas, solo que no sabíamos para qué valor era. Ahora sabemos que esto es pi, este es menos pi, ¿cierto? Este sería 3pi, el de acá sería menos 3pi,
y así sucesivamente, ¿cierto? Recordemos que es una función periódica, por lo tanto se repite cada 2pi, cada intervalo de 2pi, ¿cierto? Se nos repite exactamente el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces ahí esta cosa verifica bastante bien. Ahora lo único que nos queda es enunciar el teorema del valor medio y con esto terminamos, ¿ya? Pero esto lo vamos a dejar de todas maneras para la clase del día miércoles. Con esto terminamos continuidad. Vamos a ver el valor el teorema del valor medio, unos ejemplos aplicados de esta cosa. Vamos a ver un corolario que se desprende de este, que se conoce como el teorema de Bolzano generalmente, para hallar raíces. Bueno, vamos a ver ejemplos de este tipo de cosas. Vamos a ver más ejemplos de funciones continuas en esta semana y probablemente si nos queda, bueno, en realidad no si nos queda tiempo, como que no tenemos muchas opciones, el viernes comenzamos con la definición intuitiva al menos de derivada parcial en un punto, o sea, perdón, derivada en un punto, desprendiéndola justamente de lo que hemos estado viendo. Observaciones que hacerles, chicos. Recordemos que el lunes es el certamen 1 o la prueba número 1. Entonces, para la prueba 1, ¿qué es lo que se evalúa? Límites y continuidad. Entonces, ¿para qué nos puede servir el límite? Bueno, ya es lo que hemos visto en realidad. Ya han experimentado qué tipos de preguntas de límite podemos validar. Y de la misma forma, para continuidad, sabemos, como los ejemplos que hemos visto hoy, determinar la continuidad de una función en un punto, en un intervalo, o en una función por partes, o bien cómo la continuidad de una función, mediante los teoremas de funciones continuas, nos permitían calcular rápidamente el límite de una función, ¿cierto? Sabiendo la continuidad de ellas y que eso nos permitía evaluar simplemente la función en el punto en el cual eran continuas. Entonces, hasta acá quedamos, chicos, y empezamos con el teorema del valor intermedio a partir del miércoles. No sé si tienen alguna duda, chicos. No. Bueno, acabo de ver que me llegó un correo, parece tuyo, Marjorie, ¿no?